Es viernes, se viene un lindo fin de semana, se viene el debate presidencial, escucharemos a Jorge Tuto Quiroga y a Paz Pereira debatir el debate presidencial el domingo, ¿no? Sí, lo estamos esperando como si fuera la final del campeonato. Verdad, verdad. Y después la película de Abiyala. Yo creo que va a ser menos áspero que el debate vicepresidencial. Va a ser otra cosa. Yo, con que sea debate y se propongan ideas y se intercambien opiniones, ya estoy contenta con que se aproxime a la idea de debate, que no fue la primera parte de la propuesta del órgano electoral. No, de hecho, cambiaron el formato, ¿no? Se desvirtuó. Sí. ¿No? Y en el formato estoy de acuerdo con Ricardo Paz, que estuvo acá y lo dijo. Las coordenadas no fueron las mejores desde el órgano electoral y la participación de los dos candidatos a vicepresidente tampoco fueron una maravilla. Pero yo espero que no le den un minuto para explicar lo que va a hacer con su gobierno, ¿no? Eso, un minuto. Pero ya han cambiado. Yo sé que hay que ser breve, pero... Ya cambiaron. Eso es lo que estoy diciendo, que ya cambiaron el formato, desde el órgano electoral aprendieron la lección, claro, y cambiaron el formato, el papel de los moderadores o los periodistas, y espero que también hayan aprendido la lección en las dos fuerzas políticas que pasaron a la segunda vuelta, y es que tiene que haber ideas. Así que guardo esa esperanza antes de ver mi peliculita en Abiyala todos los fines de semana, sábado y domingo a las 22:30. Pero hay una avalancha de noticias importantes. Sí. Vamos a Víctor Hugo Romero, que es la imagen, es la primera parte de este programa. Red Ponchos Supermarket, bienvenidos. Aquí ofrecemos ponchos rojos para cualquier tipo de ideología. Interesante, hoy todos tienen que tener sus propios ponchos rojos. Esa es la propuesta hoy de Víctor Hugo. No lo entiendo, ¿qué significa? Los ponchos rojos forman parte de movimientos indígenas. De hecho, los ponchos rojos son una representación indígena, ¿no? Muy aguerrida, con mucha fuerza, pero los ponchos rojos han estado apareciendo un poco en todo lado, no solamente en el movimiento al socialismo. Por eso hoy uno puede ir a este supermarket de los ponchos rojos. Por ahí va la interpretación, me parece. Podemos charlarlo con Víctor Hugo Romero la próxima vez que estemos en contacto. Punto número 2. Boluarte, voló Boluarte. Con otra B, pero bueno, la votaron. Se va con su Rolex, pero se va. Se va. Yo creo que hay dos récords en este caso. Esta es la 8ª presidenta o presidente de Perú que se va consecutivamente antes de cumplir su mandato. Una cosa increíble. ¿No? Habla de una crisis en Perú, ¿no? Claro, porque los eligen, pero luego no terminan su mandato. La crisis política en Perú ya viene de tiempo. Vamos a tratar de analizarlo la semana que viene en profundidad con un experto peruano. Verdad, y no deja de ser una paradoja que funciona la economía, o por lo menos tiene una dinámica interesante, mientras que en el campo político y en el ejecutivo los presidentes caen, pero como dominó, porque parece que la estructura constitucional peruana también así lo permite, y entonces eso de electo suena bien, claro. Jorge, pero a Dina Boluarte no la eligió nadie, ¿no? Claro, no, a ver, los 7 presidentes anteriores terminaron en cárcel, ¿verdad? No descarto que le pueda pasar lo mismo a Boluarte. Récord. Es vulnerable. De ir a cárcel, ¿no? Es un récord. Es un récord extraordinario. O sea, por un lado es un desastre la política, por el otro funciona la justicia, y funciona la economía.
Pero otra cosa que no funciona es la criminalidad. ¿La justicia? Y debe funcionar porque, o sea, lo cuestionan y son encontrados culpables y van adentro, van a la cárcel. Pero bueno, en este mandato que era de Castillo, ya va a haber 3, porque hoy asumió, ya juró Juan José Juri, que es el nuevo presidente hasta que termine este mandato. O sea, 3 presidentes en un mandato. 8 que han caído antes de terminar el suyo. 7 que fueron a la cárcel. 8 que pueden ser. Es increíble. Un récord. Y el tema de la criminalidad que afecta a Perú como afecta al resto de América Latina, que es un tema que nos tiene que preocupar muchísimo. Gran momento para preguntarse qué pasa con la economía en Perú, qué pasa con la política en Perú, qué pasa con la justicia en Perú y qué es lo que habría que cambiar para que este carnaval de presidentes tenga un marco más institucional. Ese es el punto peruano. Tercer punto, Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Ahí está. Esto sí que divide al mundo o divide grandes sectores, porque es uno de los lados políticos en Venezuela, ¿no? Sin duda, una de las principales opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Acá Venezuela dividida en 2, y no solamente Venezuela, el mundo también divide sus opiniones. Hay una polarización en Venezuela que ha también contaminado la polarización en el resto del mundo. Hay gente que apoya a lo que fue la política de Chávez y el actual gobierno de Maduro, y hay otros que no quieren saber y que quieren que el madurismo caiga lo antes posible. El candidato a la presidencia, Tuto Quiroga, es uno de los más entusiastas defensores de esto. De hecho, habla de María Corina Machado como una gran amiga. En todo caso, Premio Nobel me parece que es por lo menos una decisión política. Tan política, si se acuerda usted, cuando nombraron también Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, ¿no? A quien después Obama fue presidente de Estados Unidos. Creo que hay por lo menos un poco de sal y pimienta política. Además, ¿no? Obama hacía nada que estaba en el cargo y lo nombraron Premio Nobel. ¿En base a qué? Uno se pregunta cosas. Pero bueno, el Premio Nobel, no le dieron el Premio Nobel a Borges y se lo dieron a Bob Dylan. Total. ¿No? Otro debate. Que hizo una canción, bárbaro, Bob. Sí. Ahora, no darle a Borges fue la gran injusticia de las injusticias del mundo mundial, de la literatura y la injusticia a secas. Así sucede, ¿no? Sí, pero me detengo en una cosa que dijiste, que es muy bueno lo que dijiste recién. Nosotros creíamos en la Argentina que la grieta que divide al país, la divide aún hoy, era una cosa argentina. Pero después nos dimos cuenta que era una cosa más bien latinoamericana. Y ahora nos estamos dando cuenta que la grieta es algo mundial. Es mundial. La grieta está dividiendo al mundo. Pero aparte divide familias, divide amigos, divide... ¿Te habrá pasado que con gente muy conocida, muy cercana, muy amiga, el tema de la grieta te aleja? Mejor no hablaremos de esto, mejor no hablemos de Milei, mejor no hablemos de Evo, mejor no hablemos de Arce, mejor no hablemos de Dina Boluarte. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que la grieta ahora es un hecho... Por eso. Concreto, estamos mundial. Hablando, yo estoy hablando de lo mismo. Pero que no hago nombres porque no tiene sentido. Yo digo que pero es que la grieta tiene nombres, Jorge. Tiene nombres, Milei, es Evo Morales, es Nicolás Maduro, es Donald Trump. Eso es la grieta. Es lo que hoy está tensionando al mundo. Y a veces decimos, con un gran amigo o amiga, decimos, ay, mejor saltemos este tema porque separa, ¿no? En las reuniones familiares hay que saltar el tema. Sí, verdad. Y te digo más, ahora va a salir otra, ¿sabes cuál es? La del tema del el cese el fuego, no. El fin de la guerra entre Israel y, dicho, entre Israel y Palestina, no, de Israel a Palestina, porque esa es la realidad. Sí. Pero, y esto... Guerra, yo diría genocidio, lo que ha sucedido con Palestina. Perfecto, dale el nombre que quieras, pero si termina por iniciativa de Trump, eso también es otra grieta. Es un tema también. Bueno, lo que no es grieta es cuando la gente quiere trabajar como en el alto y generar recursos. Esto es lo que ha pasado con el WineFX. Estuvimos acá con nuestra amiga Chichi Soto, tan
gentil en venir con nosotros el día. Exultante, Sí, enérgica. muy bien. Ella es cabeza de la Cámara de Industria y Comercio en el Alto y se muere por el Alto. Bueno, aquí está el resultado. Fuimos a la feria, fue nuestro equipo y esta notita hemos traído para usted. El Alto se viste de gala. La terminal metropolitana se convierte por 5 días en el epicentro del emprendimiento, la innovación y la fuerza productiva de la ciudad más pujante de Bolivia. Este miércoles se inauguró oficialmente la 6ª versión de la Feria Internacional Huayna-FEX, un evento que mezcla el talento local con proyección global. El apoyo municipal es un pilar fundamental. La alcaldesa interina del Alto, Patricia Gutiérrez, ha destacado el talento y la creatividad de los artesanos, pequeños y medianos empresarios, y que esta feria es un escenario perfecto para que estos emprendedores brillen con luz propia. El gobierno municipal está muy comprometido con lo que es el trabajo y el apoyo a los artesanos, especialmente a aquellos artesanos que trabajan con lana de alpaca, que trabajan con materiales preciosos como el oro, la plata y más que todo con las prendas de vestir de alpaca. Invitamos a toda la población de la ciudad del Alto que vengan a visitar la 6ª versión de la Huayna-FEX, que está muy interesante, tenemos productos innovadores muy lindos. Y también a todos los pobladores de la ciudad de La Paz y de toda Bolivia que se den una vueltita por aquí. Vamos a estar 5 días en el Huayna-FEX y esperamos la visita de todos y cada uno de ustedes. Huayna-FEX es el resultado de una alianza estratégica entre la Alcaldía Alteña y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios CAINCO. El secretario de Desarrollo Económico del Alto, Joel Mendoza, espera que este año el movimiento económico supere a la de la gestión pasada. Siempre comprometidos y dando pues la reactivación económica, reactivando lo que es la economía naranja. Estamos esperando superar la activación económica del año pasado, que han sido más o menos de 450 millones de dólares. Este año queremos superar los 600 millones, juntamente con todos nuestros hermanos expositores, que son más de 500, y entre ellos también emprendedores, jóvenes que se han venido de los diferentes departamentos. El Alto también tiene sus mujeres emprendedoras, jóvenes emprendedores. El Alto no tiene nada que envidiar a ningún sector, a ningún departamento y a ninguna ciudad. Y para entender la verdadera magnitud de este evento, las palabras de María Cristina Soto, presidenta de la CAINCO El Alto, fueron claras. Destacó que la Huayna-FEX es mucho más que una feria, es la puerta de la integración productiva de todo el país. Realmente para nosotros es importante esta tarde, esta noche, porque hemos abierto las puertas de la integración productiva. Está Oriente, Occidente, los valles, está todo el país acá presente en la ciudad del Alto. La Huayna-FEX en su 6ª versión 25 es realmente un resultado y trabajo de un capital humano, de jóvenes profesionales, señoritas profesionales. Allá miren, son los del chaleco amarillo, del rojo, del verde, la tricolor presente acá, trabajando por la feria marca de la ciudad del Alto. La cara propositiva, la cara productiva, el sentido del trabajo, la responsabilidad y la generación de empleo permanente y digno. Vengan, queridos televidentes, Abya Yala es una fuerza también del encuentro entre este micrófono, esta cámara y la Bolivia que nos une. Y son justamente los emprendedores los protagonistas absolutos de la Huayna-FEX 2025 con sus más de 500 expositores. Bueno, invitar a la gente, aquí estamos por 3ª vez consecutiva en la Huayna-FEX en el Alto, y ya nos conocen también, invitar nuevamente que pasen a degustar, ¿no?, el rico vino tarijeño, ¿no?, que nos caracterizamos por el vino patero. Es un vino estrella, ¿no?, de nosotros, de la empresa. Luego también tenemos el patero, ¿no?, que es un vino oporto para hacer una buena digestión con las comidas. Venimos de la región de Caranavi, somos apicultores prácticamente de allá, en donde nos dedicamos a la producción primaria, que consiste en ¿qué? En la producción de miel, también con la producción de propóleo y
en la producción de polen, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, como Apiagro, lo que nosotros nos enfocamos es más en la transformación, darle un valor agregado a toda esta producción primaria. Manejamos dos líneas prácticamente, todo lo que es confitería apícola, tenemos caramelos de miel, tenemos gomitas de miel en lo que es confitería apícola. Y por otro lado también manejamos lo que es la línea apicosmética, que prácticamente es lo que es los shampoos a base de miel, jaleas de al y propóleo. También tenemos jabones faciales a base de cera de abeja, propóleo, cremas faciales, bálsamos labiales y demás productos. Entonces, como Apiagro, como les decía, nuestro objetivo es más darle un valor agregado a toda la producción primaria que nosotros producimos. La Feria Internacional WineAFEX 2025, un evento que proyecta importantes movimientos económicos y muestra el potencial productivo de la ciudad del Alto, permanecerá abierto al público de manera gratuita hasta el próximo 12 de octubre en la Terminal Metropolitana. Gracias, hermano Arana. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Volvemos con la llave cumbiera, una llave que creo que a estas alturas ya José Luis Exeni nos la entregará a nosotros, en lugar de a nosotros. Sí, realmente, pero bueno, José Luis, Caserito. Sabes que eres Yo le dueño llamé de y la le dije, llave. tráenos la llave. Como buen Gracias. caserito, qué lindo Sí, estar nuevamente en casa con ¿Verdad? ustedes, Claudia, Jorge, Gracias. para conversar sobre lo que nos preocupa a todos. Bueno, nos ocupa, estamos a 9 días de la segunda vuelta, una segunda vuelta decisiva. Y bueno, habrá que prepararse y esperar. Sí, y mientras vemos estos petardos de campaña, ¿no? Bueno, José Luis Exeni, lo conocen ustedes, es parte de la guarida, conoce muchísimo porque tiene esa formación de base en comunicación, ciencias políticas, es clave en el informe Delphi de la FES, este informe de percepciones, ¿no? Esta encuesta de percepciones, en verdad, y enseguida vamos a tocar esto. Es una encuesta de percepciones, ¿no, José Luis? Es un estudio cualitativo, no es una encuesta, digamos, cuantitativa. Es un estudio cualitativo con liderazgos, no es de opinión pública, con la ciudadanía. Exacto. Y plantea percepciones, sobre exacto. todo, ¿no?
Ok. O sea, vamos. se eligen las personas a las cuales se les envía el cuestionario. Exacto, sí, tiene carácter. Personas calificadas, digamos. Sí, en este caso son líderes políticos, líderes de opinión, gente que genera opinión pública, que toma decisiones, gente relevante en los medios también. Entonces es una muestra muy selecta, plural, por supuesto. Sí. Y el formato es, reciben un cuestionario a través de una plataforma especializada, lo responden y luego se agregan los resultados. Las respuestas, por supuesto, son anónimas, pero tienen un énfasis es un grupo selecto, pequeño, pero que está expresando, plural, que está expresando lo que piensan quienes de algún modo generan opinión, toman decisiones, tienen relevancia. Pues hablamos de la voz de los liderazgos. Los datos son pertinentes porque cuando se ha hecho comparaciones con otras encuestas, ahora sí la palabra no es encuesta, en este caso es más bien un cuestionario, pero cuando se hace una comparación con encuestas realmente dialoga en un eco muy coherente, ¿no? Así es la voz de los liderazgos y las encuestas la voz de la ciudadanía, entonces a veces convergen, que es interesante, y a veces están en cosas distintas. Pero bueno, son 123 personas consultadas, personas elegidas cuidadosamente. Sí, claro. Tenemos una lista de alrededor de unas 180 personas a las cuales se les envía el cuestionario, generalmente responden 120, 130, es un gran número de respuesta. Y eso nos permite hacer este estudio. Ya es el 20º estudio que hacemos, desde el 2020, entonces tenemos la serie larga que nos permite también comparar en el tiempo las percepciones. Antes vamos a la entradita de esto, ¿no? Una entradita con tweets racistas que verificadoras confirmaron que era de la cuenta del candidato JP Velasco o Juan Pablo Velasco, o Juan Velasco para su contrincante Lara, sí, que le he dicho que es un Juan contrincante, Velasco. Sí. También diputado suplente electo, que también dijo que no va a traer a mascacocas hediondos, y eso ha desatado otro problema, pero al minuto 1 él mismo presentó su renuncia para no perjudicar la campaña, y me parece que ha sido una buena medida porque ya suficiente con los tweets de JP Velasco o Juan Pablo Velasco. Por otro lado, Lara también tiene sus explosiones. Lara habla con mucho menos control que el candidato a la presidencia, Rodrigo Paz, ¿no? Y creo que ha tenido también su colección entre sus lives de lo que ha mencionado, el tono también en este debate vicepresidencial. Entonces estamos llegando a una segunda vuelta o hacia el debate presidencial con una serie de petardos electorales. Me da esa sensación, no sé cómo lo miras, José Luis. Hemos tenido, tanto en la primera vuelta como ahora, una campaña de alta intensidad, con mucha desinformación, con mucha guerra sucia, y eso es penoso porque está lejos del ideal del voto informado. En democracia nos gustaría tener una participación informada, viendo, por supuesto, a los candidatos, sus perfiles, viendo los programas de gobierno, las propuestas. Hablar de los tweets racistas es guerra sucia. Hablar de la declaración de este diputado suplente es guerra sucia. Hablar de los cheques del Banco Fácil es guerra sucia. Hablar de los suegros de Rodrigo Paz y el proceso de ese banco hace 30 años es guerra sucia. Dentro de todo esto, ¿qué es guerra sucia y qué no? ¿Y cómo separamos un poco? Sí, en el reglamento que hizo el tribunal para esta elección hay una definición de guerra sucia que tiene que ver básicamente con campaña negativa, donde se manipula, se falsea la información para dañar, obviamente, al oponente. En este caso, calificarían como propaganda negativa porque las cosas que se han difundido se han verificado que son ciertas, ¿no? No es que se esté manipulando la información. En el caso de los tweets y de las declaraciones sí, en el caso de los tweets racistas del candidato a la vicepresidencia del Libre, aunque los ha negado, las dos verificadoras, que son verificadoras serias, confiables, muy sólidas, han demostrado que sí son ciertos, ¿no? Y en el caso de este diputado no hay donde negar, él hizo una declaración, claro, ahí está la declaración. Está. Curiosamente renuncia ante el candidato a la presidencia, no tiene que renunciar ante el TSE. Si de Entonces verdad acá no hay guerra sucia, si de verdad quiere renunciar, tiene que renunciar ante el TSE, sí. No basta que le mande una carta a su candidato, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los documentos, los cheques sobre el Banco Fácil? ¿Dónde lo plantearías como elemento de la campaña? Bueno, ahí hay una denuncia que no tiene que ver tanto con temas legales, porque
el candidato perfectamente podía ser socio, podía tener dividendos, o sea, está bien, es normal eso, ¿no? Y está apuntando a mostrar que el candidato mintió, porque él efectivamente en varias ocasiones mencionó que no tenía ninguna relación con el Banco Fácil, ninguna relación con su padre, que era parte del Banco Fácil, que nunca había recibido nada, entonces le están demostrando, estás mintiendo. Okay. Estás entonces mintiendo, no es el delito en sí, o sea, no hay delito en principio, en este caso, sino no. La mentira, ¿no? En este caso está mostrando en evidencia y, una y en mentira, el caso de los suegros que hizo enojar muchísimo al candidato Rodrigo Paz, del banco. No tengo información, es hace mucho tiempo, pero no sé. Me parece que hay una diferencia entre algo que hace un candidato, en este caso a la vicepresidencia nada menos, y el suegro de un candidato que no tiene nada que ver con el binomio. 30 años, ¿verdad? Claro, el órgano... Si tu tío, un primo tuyo comete un error, ¿por qué lo vas a cargar a vos? Claro, aquí tenemos que ver a los binomios presidenciales, ¿no? Sí, y en ya lo mediático se están modificando, le comentaba Jorge en la introducción, se están cambiando algunas coordenadas en el papel de los periodistas, porque el papel que hicieron que juegue Gabriel Oviedo, Cecilia Bellido, Tufía Aré, Maggie Talavera, fue triste, ¿no? Porque no les dieron lugar a hacer periodismo, simplemente presentaban, leían, cedían la palabra y mandaban al corte. Parece que esta vez se están cambiando estas coordenadas y ojalá empujen a que este debate presidencial se parezca lo menos posible al debate vicepresidencial, ¿no? No, primero hay que reafirmar la importancia decisiva de los debates, ¿no? La democracia por definición es deliberativa y por tanto tienen que haber debates, deberían ser obligatorios los debates. Segundo, creo que desde el principio han sido mal concebidos porque los debates los tiene que organizar a plenitud el órgano electoral y no delegar esa responsabilidad a ningún otro actor, en este caso canales de televisión, que además vienen con camiseta. Con camiseta cruceña, eso me parece que había con camiseta cruceña y con camiseta con un binomio, ¿no? Está clarísimo eso. Está clarísimo. En los dos casos. Pero bueno, más allá de eso, digamos que hay que cuidarlo muy escrupulosamente, la equidistancia de quienes hacen el debate respecto a las opciones que están en competencia. Yo creo que es fundamental y estaba en discusión la calidad del debate, qué tipo de debate puede ser útil y qué expectativa tenemos respecto al debate. Asumiendo que los debates no cambian gran cosa la intención de voto, y claro, es un espacio más de una hora y media, y no esperemos que eso sea decisorio para, José Luis, para, yo, por para ejemplo, la elección. No conozco ni a JP Velasco ni a Edman Lara. El debate me permite conocerlos un poco. Sí, pero no sé si vas a decidir tu voto en función al debate, no sé que estés en el grupo de los muy indecisos, que esté esperando alguna señal o alguna cosa para por decidir, ejemplo, ¿no? Pero en general no es que alguien que iba a votar por Tuto ahora va a votar por Lara o Paz y viceversa. Pero esto es lo mismo que leer una declaración, ¿no?, de una persona o escuchar esa declaración de esa persona. El tono te cambia la percepción. Sí, conoces un poco más al personaje. Como principio esperaríamos que sea un debate programático, que realmente discutan temas relevantes de la agenda pública, discutan sus programas de gobierno, pero por supuesto en un debate electoral también hay confrontación, hay ataques, no debería predominar, pero no conozco ningún debate. También la agilidad, la inteligencia. Exactamente. Y no conozco ningún debate, o son muy escasos los debates donde no haya esa confrontación entre candidaturas. Es un espacio que obviamente tienen que aprovechar para eso, ¿no? En la guarida, Ricardo Paz dijo que Lara ganó. Horst dijo que mal todo, ¿no? Horst creo que no se decantó. No le gustó nada. No le gustó nada. Ricardo Paz dijo que ganó Lara. ¿Tú qué dices, José Luis? Más que ver quién ganó, quién perdió el debate en términos de los dos postulantes, candidatos, yo creo que perdió el país en términos de que no tuvo la oportunidad de ver un debate que le permita confrontar propuestas. Creo que ese es un dato. Sí, personalidades, que es parte de la modalidad del debate, y sobre todo por la evidencia de los límites que tienen ambos candidatos ante el desafío enorme que les tocará enfrentar a cualquiera que llegue a la vicepresidencia desde ese espacio de representación. Será la cabeza nada menos del órgano legislativo, será fundamental en impulsar una agenda legislativa, será fundamental en construir acuerdos
entre las diferentes bancadas para la toma de decisiones, para evitar situaciones de parálisis decisoria, de bloqueo institucional, como las hemos visto estos últimos años. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se desempeñan, más allá de lo que puedan decir, con arreglo a un papelito o con arreglo a una emoción. A lo que vinimos. Tenemos entonces los resultados de este cuestionario a líderes en el país, gente que plantea marcos en la opinión pública, que plantea tendencias también. Es el informe Delphi 2025, estamos en esta última entrega. Vamos a ir cuadro por cuadro, porque son muchos. Podemos comenzar con uno y detenernos más o menos, si te parece. José Luis, ahí vemos todos, yo me pongo los lentes, ahí está. Situación general del país. Sí, quizás podamos ver la siguiente para ver comparado, el análisis comparado. Este es un estudio que hace la Fundación Perdón, pero en el anterior solamente voy a, para la gente que está sin lentes y que nos está viendo, simplemente voy a decir... Que va por mal camino, 69%. Eso, 69.1, buen camino 17.1, no sabe 13%. Sí, aquí el dato es que la percepción mayoritaria es que el país va por mal camino. Esta es una pregunta, la primera pregunta que hacemos en todas las series. Persiste esa sensación, pero si vemos en la siguiente lámina, se ha reducido en más de 20 puntos entre febrero y ahora, en septiembre de este año, la percepción de mal camino. Es decir, hay pesimismo, pero se ha reducido un poco. Claro. Digamos, esa es la mala y la buena noticia. Interpretaría yo que la cercanía de las elecciones está trayendo... Por varias razones. Le da una esperanza a la gente. Exactamente, por varias razones. La fundamental es que se prevé que va a haber un cambio, de que se termina un ciclo, vamos a otro ciclo, pero con mucha incertidumbre. Y claro, hay expectativa, hay alguna esperanza también, como lo vamos a ver. Vamos al segundo cuadro. Hay candidatos que quedaron, pero el siguiente, porque ahí en esta curva, fíjense, esa línea roja, que es el del mal camino, baja, ¿no? Eso es lo que está explicando ahora Sí, José como Luis. Ustedes pueden ver, hay un quiebre que se da en marzo... Hasta marzo, junio del 2023, más o menos iban bien, iban similares, buen, mal camino. Y ahí con la crisis económica, sobre todo, empieza a darse el quiebre y ya se abre la distancia entre buen camino en línea roja y mal camino en línea azul. El número más crítico se dio en febrero de este año, 90 versus 5%. Y ahora se empieza no a estrechar, pero a reducir la brecha, ¿no? Y eso tiene que ver, si vamos con la siguiente línea, con expectativas, lámina con expectativas respecto al futuro de la política y al futuro de la economía. Acá la pregunta fue, en su opinión, a fin de año la situación del país mejorará mucho, 2.4, mejorará algo, 39.8, estará igual, 22.8, empeorará algo, 23.6, empeorará mucho, 9.8, no sabe 1.6. Esa es la situación política, ¿no? La situación política del país en los próximos meses. Y claramente, como ustedes bien señalaban, las elecciones, el propio resultado de las elecciones nos está mostrando que predomina la idea de que va a mejorar algo. Porque hay una ilusión. Hay una ilusión. Y esta es una lámina comparada, ahí sí, con una encuesta de opinión pública. La línea azul es de la encuesta, la línea roja del estudio Delphi. Y muestra que mientras en la Delphi predomina la idea de que va a mejorar algo, en la opinión pública, o sea, en la ciudadanía, predomina la idea de que va a estar igual o incluso puede empeorar algo, ¿no? Entonces ahí hay una distancia entre lo que están diciendo los liderazgos y lo que dice la ciudadanía. Pero vamos a la siguiente, que nos muestra la percepción sobre... no, la siguiente. La siguiente, económica, ¿no? Económica, sí. Económica, la futura, un poquito más, futura situación económica. En su opinión, a fin de año, la situación económica del país es el cuadro 3, por favor, ahí. Mejorará mucho, 0,0. Mejorará algo, 23.6. Estará igual, 30.9. Empeorará algo, 29.3. Empeorará mucho, 15.5. No sabe, 0.8. Sí, a diferencia de la expectativa política donde predomina el mejorará algo, aquí predomina el estará igual o empeorará. Yo creo que los liderazgos saben que no hay soluciones de corto plazo en la economía, por más que cambie la política. Tanto saben. Y la complejidad del desafío, ¿no? Tanto saben que empeorará algo, supera en 6 puntos a mejorará algo. Es decir, ahí ya no hay expectativas favorables. Sí, si sumas el empeorará mucho, tienes 45%, lo cual es alto.
Entonces, o estará igual o empeorará algo o mucho, esa es la sensación. Estamos hablando de los próximos 6 meses, ¿no? Es decir, sí, un periodo... Después de la elección. Después del cambio de gobierno, con el nuevo gobierno, porque los liderazgos saben bien que no hay solución de corto plazo a la economía, que la agenda es muy compleja y que va a ser difícil llevar adelante las medidas que están proponiendo o prometiendo los candidatos. De acuerdo. Vamos a ir a un siguiente cuadro hasta acá. ¿Alguna sorpresa, José Luis, tú que miras, porque eres la mano que ha planificado, ha coordinado, tienes en mente los resultados? ¿Hasta acá tienes algún balance respecto de...? No hay sorpresas, digamos, yo creo que era bastante previsible que la sensación sobre el rumbo del país iba a mejorar por este cambio. Hay que leerlo con otros datos. Vamos a ver más adelante que el principal sentimiento de esta consulta es de incertidumbre. O sea, va a mejorar, pero no sabemos bien por dónde, o sea, predomina la incertidumbre. Y claro, la situación política, por supuesto, está cambiando. Entonces hay expectativa de que va a mejorar, pero también hay certeza o constancia o evidencia de que la situación económica, por lo menos en el corto plazo, no va a mejorar mucho, ¿no? Sigamos con los cuadros, volvemos, estamos en la futura situación económica. Esta es una lámina de confianza institucional. En todas las anteriores rondas preguntamos por las instituciones, cuál es su confianza en el gobierno, en el órgano legislativo, en el órgano judicial, en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, en las Fuerzas Armadas, en la Policía. Y en general, excepto un poquito la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral, en general la gente no confía en las instituciones, o al revés, desconfía muchísimo de las instituciones. Ese es el primer dato. En esta ronda hemos hecho algo diferente y hemos preguntado no por las instituciones del Estado, sino por las organizaciones de la sociedad civil. Interesante. Y el dato es muy crítico también, sí, ¿no? porque muy baja, fíjense, es el celestito y el lila. Es la franja celeste, ¿no? Y a los que les va, ¿no? Y a los que les va como en feria, es a los de la Federación de Cooperativas Mineras, que tienen un 82% muy baja. CESUD-CB 58%, Central Obrera Boliviana 69%, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, falta saber cuál, 42%, la Iglesia Católica 39%, Comités Cívicos 62% y los partidos 54%. Es decir, hay una confianza incluso menor que en los partidos políticos. Si sumas el celestito, que es muy baja, y el lila, que es baja, ¿no? Entonces hay una muy alta desconfianza también en las organizaciones. El dato preocupante es que la desconfianza no solo está instalada respecto a las instituciones y al Estado, digamos, sino también a nuestras organizaciones como sociedad civil. Entonces hay un dato de desconfianza generalizada que también, por supuesto, se extiende a los liderazgos. Hay desconfianza en todos los liderazgos, en todas las instituciones. Hay una gran desconfianza hacia todos los liderazgos, ¿no? Liderazgos e instituciones, ¿no? Entonces es una combinación muy crítica que está dando cuenta, por supuesto, de una crisis político-institucional, además de la crisis económica. Ok. ¿Seguimos? Sí, claro. Porque está muy interesante, te digo. Sí, preocupación actual. Allí, obviamente, crisis económica, 87%. Luego, debilidad del nuevo gobierno, 26%. Miren, ni siquiera tenemos nuevo gobierno y ya nos está preocupando la debilidad del nuevo gobierno. Claro, y la ingobernabilidad postelectoral, es decir, ya estamos preocupados por eso. Y diría, en un cuarto lugar, la polarización. Sí, esta es una pregunta importante porque nos dicen, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Y pueden tener dos respuestas, por eso suma no el 100%, sino el 200% en este caso. Y claro, persiste la sensación de que la crisis económica es la gran preocupación y lo vemos en el día a día de nuestras economías, ¿no? Pero lo que nos preocupa es el segundo rango de preocupación, que tiene que ver justamente por un gobierno previsiblemente débil, un escenario de gobernabilidad muy complejo y difícil, o sea, posibilidad de escenario de ingobernabilidad más bien, la persistente polarización, situaciones de posible conflictividad y enfrentamiento. Entonces es como un segundo rango de preocupaciones. Pues la crisis económica está ahí, pero también empiezan a aparecer muy fuertes preocupaciones por la gestión de gobierno y la política, ¿no? Mirá qué detalle. Es tan grande la preocupación por la crisis económica, la gobernabilidad, el tema de las instituciones y demás, que el crimen y la inseguridad ocupa el 2.4%, o sea, nada, pese a que es un tema muy inquietante, siempre.
Sí. Aunque no somos Ecuador, digamos. No somos Ecuador, no somos Perú, que acaban de Lima, destituir sí. a una presidenta, básicamente por el tema de la criminalidad. Colombia, en muchos otros países. Y otro tema es que la corrupción, que siempre ocupa un lugar, un sitial importantísimo, está ahí en el pelotón con el 13.8. Es decir, es tanta la gravedad de lo económico y de lo institucional que cosas como la inseguridad quedan en segundo plano. Sí, les comento que hemos hecho esta misma pregunta en una encuesta de opinión pública con la ciudadanía, y ahí las dos grandes preocupaciones son crisis económica y corrupción. Sí. La corrupción ha pasado de ser un tema que estaba en el pelotón a ser uno de los dos grandes temas de preocupación, porque claro, es parte de la agenda del debate. Una de las candidaturas la ha puesto el tema de manera muy fuerte. No, pero el gobierno de Arce ha puesto el tema ahí entre el escándalo con los hijos, YPFB, bot trading, sí, en términos gerentes, la gestora. No lo mencionamos, pero hay una orden de aprehensión contra Dorgaten, ¿no? Sí, hay una orden de aprehensión. Bueno, contra el hijo del presidente Arce también había, pero ahí quedó. Bueno, vamos a ver. En todo caso, sí ha golpeado a la gente. El resultado, la votación por el movimiento al socialismo arcista, ¿no? Sí, me parece que ha hay sido un voto claro. castigo ahí, ¿no? Sí, sí, y bueno, al MAS en general, pero al arcismo de manera particular. Vamos a los temas de conflicto y de coyuntura. A ver, preocupación por la conflictividad, no sé si quieres quedarte un poquito acá, José Luis. Sí, en la siguiente hay una muy alta preocupación por la conflictividad. La siguiente lámina, por favor. Sí, es la 6, en la 6. Esta es. No. ¿Esa? Sí, esta es la siguiente. ¿Cuán preocupado está por el futuro del país, la conflictividad del país en los próximos meses? Y claro, está muy preocupado o algo preocupado. Sí. Entonces realmente el dato de un posible escenario de conflictividad es muy fuerte, es muy alto, en un escenario en el que vamos a tener un gobierno débil, una asamblea fragmentada y medidas de ajuste contra la crisis económica muy duras que nos pueden llevar a un escenario de conflictividad, no solo social, sino también política. Entonces está muy claro eso en la percepción. Sí, ¿no? Fíjate, nada preocupado, 0%. Por supuesto. Sí. Todos, como decía el Papirri, estoy bien preocupado, pero ¿qué me importa? Podemos irnos a la percepción. Y la siguiente es muy importante porque nos habla de la polarización, un poco la lectura, una de las lecturas que se hizo después del 17 de agosto, decía, bueno, se acabó la polarización, ya no hay más polarización, más anti-más. Y evidentemente esa polarización ya no existe en términos formales porque el MAS ya implosionó, ¿no? Claro. Pero primer dato, estos liderazgos creen que en mayoría que el país está igual de polarizado o incluso que ha aumentado o más polarizados que antes, que es la línea verde. Un porcentaje, un tercio dice que estamos menos polarizados que antes, pero casi 2/3 dicen que estamos o igual o más polarizados. Lo que ha cambiado es la polarización, el sentido de la polarización, ¿no? Y aquí me gustan mucho los análisis que hacen dos colegas nuestros, amigos. Como Armando Ortuño, por ejemplo, dice, hoy la polarización es entre patria versus élite corrupta, ¿no? Desde una mirada. Y la otra, y la de Fernando Molina, que es espléndida porque tiene raigambre histórica, es entre cholos y caballeros, ¿no? Entonces eso se está mostrando en una renovada polarización muy en al la estilo fractura, de Fernando Molina, que en la fractura o en el quiebre que ha habido en nuestras sociedades. ¿no? Y decía muy al estilo de Fernando Molina, que anda mirando siempre sobre la línea del racismo, que para mí es la línea más acertada porque explica mucho más qué estructuras políticas, qué liderazgos. Creo que el racismo, y Jorge ya se dará cuenta, porque decía, ¿pero por qué? Ahora Jorge ya va conociendo más el país y se da cuenta que el racismo... Te doy una cosa muy cortita, como me gusta a mí, breve. Ayer hablamos con algunas personas y hablábamos de lo que dijo este señor, ¿cómo se llama? Diputado. El diputado suplente, que no va a traer mascacocas hediondos. Claro, y la gente, mucha, te dice... no lo diría, pero estoy de acuerdo. Sí, bueno, claro. Claro, una persona que vive en Santa Cruz dice, pero es verdad, está mal que lo diga, pero es verdad. Hay un racismo estructural persistente en nuestra sociedad y bueno, no es casual que sea uno de los ejes del debate público y de la campaña, ¿no? Así Por eso yo creo que hay más de una polarización, hay más de una polarización. Crisis económica, corrupción, racismo, y esto, claro, la polarización puede ser, digamos, responder a coyunturas críticas, ¿no?
pero se vincula a tensiones irresueltas de la historia larga, y una justamente es la étnico-cultural muy asentada en el racismo, Así ¿no? es. Y la otra es la territorial, digamos, más autonómica, asentada en lo... Sí, en una lucha plano, contra el ¿no? centralismo, sí. Nos vamos a la siguiente, después de la percepción sobre la polarización, sensación del futuro, ¿te parece? Ahí está, eso es lo que les mencionaba. Preguntábamos cuál es su sensación sobre el futuro, y en la línea verde predomina ampliamente la incertidumbre. En los liderazgos, la incertidumbre es el gran dato, incertidumbre sobre la política, sobre la economía, sobre la resolución de la crisis, sobre lo que viene, ¿no? Así es. Además es incertidumbre de corto plazo, no es incertidumbre de qué me espera en la próxima década, qué nos espera Claro. el 8 de noviembre, qué nos espera diciembre, qué nos espera, ¿no? Entonces, incertidumbre de corto plazo. Sí, y uno siente los ecos, ¿no? Cuando habla con la familia, amigos, conocidos. Hay que alquilar un departamento. No, todavía no, porque dicen que no quieren alquilar, pues no saben qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar a ver qué pasa, que si es está bastante todo. razonable, ¿no? Y bueno, en los liderazgos es interesante, la línea azul, por primera vez aparece un 20% de esperanza. De esperanza asociada a lo que estamos viendo, ¿no? Igual, vos fíjate, si sumamos las barras que son de miedo, de incertidumbre, de rabia, de indiferencia, que son todas negativas, suman el 78%. Sí. Ahora, esta misma pregunta en la encuesta de opinión pública es distinta porque ahí predomina el miedo. El miedo. Hace unos meses predominaba la rabia, ahora predomina el miedo. Y entre miedo y rabia tenemos una gran sensación de la población, también un poco de incertidumbre, pero es interesante porque hay incertidumbre combinada con miedo y rabia. Son sentimientos complejos, sobre todo el miedo y la rabia son sentimientos más difíciles de gestionar. Porque cuando tienes incertidumbre puedes decir, bueno, por ahí mejora, digamos, ¿no? Esperaré. Cuando tienes miedo y rabia ya es otra cosa, ¿no? Sí. Y de indiferencia cuando ya no te importa nada, ¿no? Bueno, que explote Bolivia, sí, yo me corro. Exactamente. Estoy preocupado, pero ¿qué me importa? Como diría el Papirri. A propósito del Papirri, está en concierto hoy junto a David Portillo, así que recuperaremos más metafísicas populares. ¿Sensación sobre el futuro? Sí. ¿O avanzamos un poquito más? Vamos a las 10. Ok. Vamos al gráfico 10, porque el significado de cambio también lo vamos a saltar, a la limpieza de las elecciones. Sí, el gran dato de las elecciones del 17 de agosto es que en general los liderazgos en este caso asumen que fueron limpias, también hay esa percepción de la ciudadanía. Es decir, toda la narrativa del fraude que estaba muy instalada en nuestro proceso electoral en los últimos años se ha despejado. Claro. Nadie cantó esa noche fraude. Totalmente, pero además, José Luis, el 2019 se rompió el país con esta narrativa del fraude, que hoy mismo lo dicen. Seguro alguien me escuchará y dirá, ¿qué narrativa? Fue fraude, ¿no? Y el otro fue golpe, fue fraude, pero también lo vivimos cuando ganó Luis Arce con el 55% antes de que haga esta caída hacia el polvo del 3% o del 1% o del 2%, se habló también de fraude. Y hoy resulta que fueron limpias, 91.7%, o sea, cerca del 92%. ¿Qué cambió en términos de nuestra estructura electoral como para que el país haya modificado tanto su percepción? Cambió que no ganó el MAS. Cuando el MAS ganaba elecciones había fraude, había padrón inflado, los muertos votaban, el voto rural valía más que el voto urbano. O sea, un intento de deslegitimar esas victorias electorales. Porque el padrón es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. O sea, un intento muy claro de deslegitimar a veces por anticipado una victoria electoral. Ahora, como ya el MAS no está en competencia, las elecciones ya están bien, limpias. El padrón es muy bueno. O sea, y los resultados son muy buenos. En limpio. Si gana el MAS, hubo fraude. Si no gana el MAS, fueron limpias. Sí, desde algunos actores. Esa es la lectura, ¿no? Sí, porque eso es lo que ha sucedido el 19. Y en este caso las elecciones obviamente fueron limpias, pero perdón, como fueron las estas anteriores elecciones también. fueron organizadas por el MAS, ¿verdad? Y fueron limpias, pero no fueron limpias por cuidemos el voto. Fueron limpias porque fueron limpias. No sé, en todo caso, el Tribunal Supremo Electoral. En todo caso, esta es la percepción. No estamos diciendo que fueron limpias, estamos diciendo que la gente percibe que fueron limpias. Sí, yo creo que podemos decir que fueron limpias. No tenemos ninguna evidencia de que hayan habido irregularidades ni fraude. Aparece un señor muy opaco y dice 2.500 actas alteradas, mentira, ¿no? Yo creo que fueron elecciones transparentes, limpias, así lo han certificado las misiones, todas las misiones nacionales e internacionales de observación electoral, como pasó también en el 2020. Lo nuevo es que esta vez, en la noche de la votación, nadie cantó fraude, y eso es un gran dato democrático, así tiene que ser. Quienes
pierden las elecciones tienen que salir a reconocer el resultado y respetar la voluntad de la Y esperemos que esto suceda también el próximo domingo, porque puede que en segunda vuelta, nosotros no tenemos experiencia de segunda vuelta, entonces a ver cómo nos comportamos y si respetamos la votación. Sí, ¿no? Y sobre todo si hay un resultado muy estrecho, como podría pasar, ahí es más importante la templanza y la convicción democrática de quien no gane, para decir, bueno, perdí, aunque sea con muy poquito, pero perdí. Y como hay un nuevo tipo de polarización, es posible que los ánimos se pongan peligrosos, ¿no? Sí, hay un sentimiento, se está cultivando un peligroso sentimiento de polarización con tendencia al enfrentamiento, que puede expresarse dependiendo del resultado también. ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Porque todos queremos que sería, pase esto. ¿Cuál sería el enfrentamiento? Entre sociedad, pues en la sociedad, entre dos visiones distintas. Lo que ha sucedido en el 2019. Entre dos visiones ¿Cuáles distintas. serían esas facciones? ¿Cuáles serían los bandos? Los dos que están compitiendo. Claro, los dos bloques que están llegando a la segunda vuelta. El que pierda versus el que gane, digamos. Exacto. ¿no? Y la gente que apoya. Sería una locura. Sería, o sea, si gano el partido, bárbaro. Y si pierdo el partido, me agarro a trompada con el rival. Sí, es una locura. Sería penoso porque necesitamos mínimo de estabilidad para la gran agenda y difícil agenda que viene hacia adelante. Y que nos espera, sí. Vamos al siguiente cuadro. ¿Quieres ir, José Luis, al desempeño electoral o avanzamos un poco? Avanzamos. Vamos, voto nulo. Sí, hablar del voto nulo es interesante. Sí, vamos al voto nulo, que es la gráfica 12. Gracias, muchachas. Sí, Significado del voto nulo. Tenemos apoyo a Evo Morales. Es decir, ¿qué significa para usted el voto nulo en las elecciones del 17 de agosto? Para el 52.5 el apoyo a Evo Morales. Descontento con la democracia, 6.7, que ningún candidato convence, 26.7, que Bolivia va por mal camino, 0.8, otro 13. Sí, en este caso, en los liderazgos, la asociación voto nulo versus Evo Morales es muy clara. En la siguiente, si vemos la siguiente lámina... Sí, pero perdón, acá está hablando de las elecciones del 17 de agosto, no de las que vengan. No, porque ya no hay, no, por supuesto. Eso es del voto nulo, que del 19%. De lo que significó el voto nulo, ¿no? Sí, lo que significó, pero puede haber voto nulo en esto. Sí, pero ya no está en discusión, digamos. Nadie está con la bandera del voto nulo, ¿no? Como pasó en las elecciones del 17 de agosto. Claro, y no se puede preguntar todavía, ¿no? No hay resultado. No, porque nadie está haciendo campaña por el voto nulo. El 17 de agosto, sí, el Evo Morales dijo hay que votar nulo. Ahora pero no, si votaste ahora nulo no antes, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a elegir uno de los dos? Bueno, pero eso no lo sabemos, ¿no? O sea, eso es hacia adelante. Eso es hacia adelante. Sí, no hay esa campaña y en la campaña se asocia este voto nulo que fue alto, del 19.5%, frente al histórico del 3.5%, o sea, 16 puntos más se lo asocia a un apoyo a Evo Morales. Y en la siguiente lámina se ve que el efecto del voto nulo es un poco empoderar, o más, no empoderar, pero mantener a Evo Morales como factor de poder, que es la línea verde, ¿no? Por supuesto, también está la línea roja, que el voto nulo al final del camino dejó sin representación. Resta legitimidad a las elecciones 10, deja sin representación al masismo 28.3, fortalece a Evo Morales como factor de poder 43.3, beneficia a la oposición 10%, no sabe 7.5. Sí, entonces el dato de que los efectos del voto nulo son... Evo Morales queda en pie, pero queda en pie en su trinchera, sin ninguna representación. Sí. ¿no? Temas que definieron el resultado electoral. El beneficio de la oposición también es válido. Sí, nos quedan varios cuadros, vamos a pisar el acelerador porque nos quedan varios cuadros y nos quedan, ¿cuántos minutos, Vania? 5 minutos. Vamos. Bueno, lo que un poco más incidió en la votación fueron la crisis económica, lo cual es muy evidente. 55. ¿no? La gente votó muy molesta por la crisis económica, por la gestión de la crisis económica y por supuesto la implosión en el MAS. Son los dos grandes datos, digamos. 45.8, casi 46. Que influyeron en la... Aquí también se podía responder dos opciones y por supuesto hay un voto castigo al gobierno. Sí, 31.7. Claro, yo creo que hay más de una opción, más de dos opciones. En este caso se podían responder por dos, ¿no? Claro, pero por ejemplo, la crisis económica es válido. Le podrías agregar el voto castigo al gobierno, que es válido. Sí. La renovación de liderazgo, que es válido. La división en el MAS, que también es válido. O sea, todos son
para votarlos, ¿no? Sí, pero no para quedarse con uno. Aquí muestras tus preferencias, claro, ¿no? Una jerarquía. Es lo que ¿no? la gente de esta lista, ¿qué es lo que más crees que ha influido? Entonces, uno o dos, ¿no? Obviamente todas las cosas pueden tener. Pero ahí los tres que han sido preferidos o señalados por gran parte de los encuestados, cuestionados, ¿no? A quienes se ha dado el cuestionario, es crisis económica, voto castigo al gobierno y la división en el MAS, a quienes han sido interrogados. Sí, seguimos para ver algunas más. La siguiente es muy buena, ¿eh? Encuesta de intención de voto. Bueno, hay algunas preguntas sobre las encuestas y la percepción es que las encuestas tuvieron problemas. 43.3. En algunos casos se equivocaron completamente, predominan 35. ¿no? Y fueron relativamente precisas, 20%. Sí, a los verdes y muy lilas... Muy precisas, 0.0000. A los verdes y lilas les preguntamos por qué es la siguiente lámina, por qué creen que las encuestas fallaron o se equivocaron. Yo creo que acá se equivocaron completamente. Si dabas quinto al candidato que ganó... Jorge. Pero la respuesta viene la lámina de las razones. Sí, pero Jorge, estas son las respuestas de las personas. Yo lo sé. Estoy hablando de eso. Claro, pero eso es lo que la gente piensa. Veamos la siguiente lámina. ¿Por qué? A ver, termina el partido, ganó Bolivia 2-0 y vos decís, yo creo que empató. No, ganó 2-0. No, pero eso es real. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Son las percepciones sobre el desempeño de las encuestas. Pero son las percepciones de las personas. De los liderazgos en este caso. Les preguntamos por qué creen que fallaron o se equivocaron. Y básicamente por el voto oculto, que es la línea verde, esa es la principal razón. Y parece evidente, ¿no? Porque había un colchón de votos nulos, indecisos, blancos, nulos, muy alto, que no se supo hasta el final dónde fueron a Pero dar, ¿no? también se habla del sesgo de la muestra, en 27.7, que hay un sesgo evidente en y la muestra. la manipulación deliberada de los datos, en un 21.3%, en un menor grado, según la percepción de las personas. Sí, y también es muy crítico la forma en la que se presentan los datos en los medios. Dentro del margen de error declaran ganador a uno, dan datos con decimales, o sea, es muy temeraria la forma en la que se presentan los datos, y peor es el análisis que hacen las personas que llevan a comentar las encuestas, ¿no? Entonces es una combinación de varias razones y es un tema que hay que debatir en términos de la calidad de las encuestas, calidad técnica, en términos de la normativa, en términos de la espalda que tiene el Tribunal Supremo Electoral para garantizar que sean encuestas confiables. Yo estoy ansioso por ver el resultado final de la elección en relación a la encuesta, ¿no? Yo estoy ansiosa por ir a medios y redes sociales, que también nos traen resultados interesantes. Sí, quizás lo último para cerrar. Hay en el 17, campañas de desinformación y de guerra sucia. Hay dos cosas. Los liderazgos creen que sí hubo una alta exposición a la desinformación y la guerra sucia en la primera vuelta, que la estamos viendo ahora también, pero que no fue determinante. Influyó en el voto, pero no fue determinante, que es la siguiente lámina. Vámonos a la siguiente. Influencia de la guerra sucia y las campañas de desinformación. Influyó, pero no definió el resultado. Es la línea roja, la azul fue decisiva. Yo creo que sí, la desinformación y la guerra sucia influyen, pero no son decisivas en el voto. Hay otras lógicas del comportamiento electoral. Pero también preguntamos por los medios, quizás cerrar con eso. Hay una mirada muy crítica respecto a los medios. Sí. Antes, perdón, ¿quiénes son los responsables de la desinformación? Básicamente las candidaturas y todo el mundo de redes, ¿no? Las cuentas anónimas, influencers, quienes generan la desinformación, sobre todo en las redes. En un 26%. Cuentas anónimas 45, candidaturas 58. Sí, esas son las dos fuentes principales, ¿no? Candidaturas, que a eso voy porque ellos generan la guerra sucia, y todo el mundo de las redes. Y en la siguiente es percepción sobre los medios, y hay una visión muy crítica que debería preocuparnos obviamente a los medios. Porque ¿La vemos? ¿En la 21? ¿Es la 21? La 21, sí. Solamente una parte creen que los medios contribuyeron al debate y a la información plural, que es la línea azul. Sí, 20% facilitaron el debate. Fueron un canal más de propaganda, 41.7. Amplificaron rumores, 24. Fueron un espacio de polarización, 10. Si sumamos los últimos tres, cerca del 80% está diciendo los medios están haciendo mal su trabajo. Entonces creo que eso es crítico. Digamos, queda este vistazo de este estudio, se puede acceder al informe completo en nuestra página web, fes.de. Y además se puede acceder a a los 20 estudios anteriores para compararlos. Tenemos una página que se llama Datos en Democracia. Esa es mejor la de Datos en Democracia, que es DED, datosendemocracia.bo. Y ahí está toda la línea histórica de las 20 Delfis, más otros estudios de opinión pública, y hay notas
de análisis. ¿Por qué es importante esto? Porque es una mirada de los liderazgos en un momento. Vamos a hacer otra ronda, la última ronda de este año después de la segunda vuelta, y quizás después de la posesión del nuevo gobierno, para ver cómo estamos mirando hacia adelante. No tanto el balance de lo que fue, sino qué es lo que viene, porque es el gran desafío de pensar en la agenda. Y a partir de estos datos creo que lo fundamental es señalar, bueno, vamos a una segunda vuelta, esperamos que sea una elección participativa, pacífica, que como fue la primera vuelta, que los actores relevantes reconozcan los resultados y que pasemos a otra cosa. Estamos agotados del proceso electoral, aunque en marzo tendremos elecciones departamentales y municipales, pero por lo menos a nivel nacional pasemos a discutir ya la gestión de gobierno, con quien gane, las políticas que hay que asumir, las condiciones para asumir esas políticas, quién va a pagar el costo del ajuste, qué tipo de ajuste va a haber, en qué temporalidad. Eso es lo que hay que estar discutiendo, eso es lo que hay que empezar a discutir. Y de hecho me voy yo rapidito al 28, donde plantean los desafíos que debe enfrentar el próximo gobierno. Reactivación económica, 63.3, estabilidad política, 23.3, control de la inflación y precios, 45.8, recuperación de reservas internacionales, 9, manejo de la conflictividad social, 27.5, fortalecimiento institucional, 14.2, reconciliación entre los bolivianos, 13.3. Sí, lo inmediato, el corto plazo es gestionar la crisis económica, sobre todo el tema de la inflación, acceso a divisas, la escasez de combustibles, pero para eso se necesita estabilidad política. Si tú tienes un escenario de inestabilidad política, de falta de acuerdos en la asamblea, de confrontación, no lo vas a lograr. Claro. Ese es el gran dato, ¿no? Si no logras asentar una lógica de acuerdos en la asamblea que te permitan tener una mayoría decisoria, no vas a poder llevar adelante una agenda de, Qué pena que la ajuste. Reconciliación entre bolivianos esté último en Qué esa pena tabla, no tener tiempo para hablar más de la gestión de gobierno del presidente Arce en una escala del 1 al 7, donde 1 es pésima y 7 es excelente. ¿Cómo califica la gestión de gobierno del presidente Arce? Este es un promedio. ¿Cuánto fue? 1,6. No llegó al 2. Claro, está mucho más cerca del pésimo que del excelente, ¿no? No, está... El excelente no corre ahí. No, ni a desquite, ¿no? Ni a desquite, y así fueron los resultados. Éxito sería por ahora. Éxito sería por ahora, hay que esperar la elección, luego tendremos otro estudio Delphi y otra encuesta de opinión pública, pero más allá de estos datos en democracia que son valiosos y que nos ayudan a mirar las percepciones, yo creo que lo importante es avanzar en términos de política pública, como decía, y en términos de construcción de acuerdos, porque viene un escenario muy complejo, muy difícil, y estoy muy pesimista por lo que viene, independientemente del resultado de la votación, y va a requerir realmente los mejores esfuerzos y voluntades de todos los actores para salir de esta crisis múltiple que tenemos en el país. Así que, Jorge, habrá que hacer mesas de diálogo, ¿no?, con otros actores. Sí, seguro. La semana que viene estamos libres para analizar todo lo que viene, ¿no? Sí. Porque es la semana decisiva. Primero por el debate y segundo porque ya empezamos a contar las horas para saber quién es el nuevo presidente, ¿no? Y después de saber quién es el nuevo presidente, a ver cómo encara el gobierno, cómo nos relacionamos en el legislativo, cómo ayudamos desde la sociedad, desde los medios, cómo mejoramos el trabajo en los medios también, sí, y un largo etcétera. Y ojalá que sea un ambiente que tienda más al acuerdo que a la confrontación. Gracias, José Luis. Y con esto nos vamos a deportes. Fútbol. ¿Por qué? Porque en muy poquito, sí, en 25 minutos empieza Bolivia a jugar contra Jordania. Muy bien. Muy buen partido. ¿Ganamos, José Luis? ¿Gana la selección? Yo creo que sí, ¿no? Estamos ganando. No sé, Jordania nunca lo vi, es un equipo mundialista, ya clasificó, así que debe ser fuerte, pero es un amistoso de lujo, digamos. Sí, y acá vamos a tener a un DT y al Gringo González, así que vamos a no sean malos después de esta pausa. Y vamos a mirar el debate el domingo, vamos a mirar las películas de Aviala y el lunes análisis del debate y de cómo le fue a Bolivia. Ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene?
La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, ya estamos. Faltan, a ver. Estamos en los descuentos. Sí, 20 minutos y el puntapié inicial en Estambul, Turquía, entre Bolivia y Jordania, que es un partido que a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque antes no se daban estos amistosos calificados y este es un equipo Jordania que está ya clasificado al Mundial. Entonces vos vas a jugar contra un equipo mundialista. Y esta es la importancia. Tenemos un invitado verdaderamente de lujo que es Juan Carlos Paz García. ¿Cómo va, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación. Un zaguero importante, fuerte, ahora técnico, fue jugador de eliminatoria. Y tenemos también al gringo que es nuestro... Soy un fanático del fútbol, nada más que eso. No. Admirador de Paz García. No, un campeón. Que Juan Carlos era de los... ¿Te daba, Juan Carlos? No sabes. Era raspador. No quizás como el Eligio, ¿no? Eligio es, pues, ya es inalcanzable ese nivel de... ¿no? Pero, no, eso fue una cosa. Sí, Cariñosito Martínez. Era muchas Martínez. Pero bueno, no, Juan Carlos era de los duros, ¿no? Sí. Era duro enfrentarse a Juan Carlos, ¿no? Me imagino para los 9 debe haber sido complicado. Vos empezaste en Guavirá. En Guavirá en el año 93. ¿Y después? Después el 97 me compra Blooming. Y de ahí de Blooming 97, 98, 99 vengo a Stronger ya. Y desde ese año no me fui de La Paz. O sea, soy un paseño más. Y un stronguista más. Claro. Indudablemente. Bueno, el partido de hoy, ¿te gusta, gringo? Me encanta cuando juega la selección y me encanta que... Pero me refiero a la envergadura de este partido. Sí, por supuesto, estás hablando de no cualquier equipo, es un equipo, como tú dijiste, clasificado, está 15 puestos encima que nosotros en el ranking FIFA, ese es otro parámetro importante. Quiere decir 77 menos 15, 62 en el ranking. Y seguramente con tendencia a subir. Es un rival... que no está mal, porque ¿sabes qué pasa? Que hoy el fútbol está todo igualado. Vos sos el 70 del ranking, es el 70 del ranking. Pero en Europa solamente hay 55 equipos, claro, 55 selecciones. Así es, tal cual. Y tenés que considerar las de Sudamérica, las fuertes que hay en el mundo, como México y Estados Unidos. Exactamente. Que Estados Unidos ya me parece a mí, ya lo sobrepasó a México. De acuerdo. A mí me gusta el desafío de jugar fuera del alto. Yo creo que ese es un elemento clave en este par de partidos que va a tener el próximo martes con Rusia, porque te va a permitir ver la verdadera dimensión de la selección, porque ahora se ha hecho un poco una suerte de San Benito que le han colgado a la selección. Solo gana en Villa Ingenio. Hoy va a ser un buen momento para demostrar que Bolivia también sabe jugar fuera de Villa Ingenio. Tal cual. Y además, para mí va a marcar un antes y un después. Primero porque este partido va a marcar un antes y un después, porque va a marcar un parámetro, primero, fuera de casa. Segundo, que no estamos en un contexto sudamericano, no estamos en el contexto que estamos acostumbrados a jugar con Perú, con Venezuela, con equipos sudamericanos, sino que vamos a enfrentar a una selección europea, clasificada al Mundial, y que nos va a marcar un antes y un después en el sentido del ritmo futbolístico.
porque estamos en una previa, en una antesada de lo que va a significar poder entrar a esa fase de grupo o a esa fase que vamos el repechaje que vamos a competir y poder ver este nivel, en qué nivel estamos. Sí, y sabes una cosa, quiero agregar, que Jordania fue una de las primeras clasificadas. ¿Qué significa esto? Que no quedó de última, fue una de las primeras de Asia. Y ahora Asia, vos tenés Japón, que es casi una potencia, o está entrando en la categoría de potencia. Tenés a Corea del Sur que lleva, Japón, 8º mundial consecutivo va a jugar. Octavo. 8 consecutivos. Tenés a Corea del Sur que ha jugado todavía más que Japón. Tenés a Australia. Y tenés siempre estos dos países que son Irán e Irak, que juegan muy bien a la pelota, ¿no? Sí. Entonces, si Jordania en ese espectro clasificó uno de los primeros, algo debe tener, ¿no? Por supuesto. Entonces va a ser un partido importantísimo. ¿Para qué? Para ver el funcionamiento del equipo. El funcionamiento de cara ya a lo que va a significar los aspectos importantes en el repechaje que estamos esperando. Y entonces va a ser importantísimo este partido que nos va a marcar un antes y un después. Yo creo que este partido con Jordania y el próximo con Rusia se van a parecer bastante a los que eventualmente pueda tener Bolivia en el repechaje. Muchos más a los que tuvo en esta fase eliminatoria con los equipos del área de Sudamérica. Y en eso coincido con Juan Carlos. Yo creo que el tipo de fútbol, la forma de encarar los partidos, lo físico que es este fútbol, eso sin duda le va a servir como muy buen banco de pruebas a Villegas. Otro debate que estaba escuchando mucho en los medios, ¿debería seguir apostando por esta selección que es un poco la titular, diríamos, la que ha venido ya participando en la eliminatoria? Totalmente. ¿O debería hacer pruebas más bien, poner gente nueva? La gente dice a ese Timorán, yo quisiera verlo a Timorán, quisiera verlo a al otro. Eso es todo un debate, ¿no? El momento de la oportunidad, del espacio para los jugadores nuevos en esta convocatoria se va a ir dando en la medida primero de buscar una consolidación, porque vos tenés un repechaje, es como para mí, digamos, una liguilla, y dentro de eso tenés que preparar lo mejor que tenés. Lo mejor que conoces, porque ahorita, digamos, meter a Timorán, meter al otro que posible convocado, ya no te da el espacio. No es el momento para pruebas, terminó. Mirá, justamente vamos a ir le vamos a pedir a producción que nos ponga el equipo de hoy. Vamos a poner los 11. Y vos fíjate que son todos los jugadores que van a jugar. No juega Efraín Morales y juega Arroyo. Con una lesión, Efraín, ¿no? Porque está lesionado. Si no, juega Morales. Y fíjate, vamos a acercarlo bien. Lampe. Los laterales son Diego Medina por derecha. Y Roberto Carlos Fernández por izquierda. Los dos centrales son el capitán Jaquín, que para mí ha tenido una eliminatoria fantástica, extraordinaria. Lo pongo al nivel de Miguelito III. Para mí ha sido bárbaro Jaquín. Y el otro, el chico Diego Arroyo, que también es muy buen jugador. Así es. Muy buen suplente tenés. O sea, tenés vos 3 centrales buenísimos. Y después tenés en el medio, como volante de corte, bien de corte, Cuellar. Que ha sido un jugador que realmente en línea general le fue muy bien en esta eliminatoria desde que está Oscar Villegas. Y lo van a acompañar ¿quién? Robson, ahí dice Tomé de Araujo, pero es Robson para todos nosotros. Robson Mateus. Y Villamil. Robson y Villamil, que también es un nombre de él. O sea, los 11 que van a entrar son nombres de ¿cómo se llama? De Oscar Villegas. Y adelante, ¿quién va? Va Lucas Chávez. Sí. Tengo mi duda, el otro no me gustó el último partido que jugó Lucas Chávez, ¿te acuerdas con Brasil? Sí. No me gustó, pero bueno, él confía, es un rapidito, y después tenemos a Enzo Monteiro, que al final se decantó por Enzo Monteiro, ¿no? Y Miguelito, ¿no? Y Miguelito, por supuesto, pero acá la duda es el 9, porque no hay un 9. Es que hoy habló justamente, ¿cómo se llama? Marcelo Martins. ¿no? Claro. Y dijo, no hay un 9. No es que sí se postuló, pero no lo dijo eso como para decir, no hay un 9, tengo que entrar yo. No. Pero yo lo escuché a Villegas, diciendo, hoy en día ya no son necesarios los 9, no son imprescindibles, dijo. En el fútbol moderno, ¿no es cierto? Y claro, inmediatamente me evocó, no sé si es moderno o qué, pero me acuerdo de ese trío que tenía el Barcelona, que eran 3 chiquititos, mira, el más alto creo que medía unos 60, claro. Messi, Xavi, Iniesta. 3 chiquititos que hacían barbaridades, o sea, ganaron lo que les dio la gana. ¿Para qué quieres un grandote, un Lewandowski o un Haaland, ¿no? ¿Para qué? O sea, si con esos 3 haces maravillas. Pero es un debate, pero no hay un 9, es cierto. Como técnico, Juan Carlos, ¿vos te gusta este equipo? ¿Harías
¿le darías una oportunidad a otro? Ya sabemos que Morales juega de titular si está. Claro, ¿no? El funcionamiento del equipo está en base obviamente a Cuellar, Roxon y Villamil, ¿no? Villamil para mí ha hecho una Copa Libertadores, un torneo internacional espectacular. Para mí uno de los mejores de Sudamérica. Sin duda. En ese puesto. Le sirvió ir a Liga de Quito, ¿no? Le sirvió, ¿no? Y ahorita está en el ojo. Está en la semifinal y aparte está en el ojo de equipos importantes. México y Brasil lo están México y Brasil. Entonces, para mí es uno de los mejores jugadores que tenemos consolidado. Bien lo decía, consolidado conjuntamente con Jaquín, que son hombres importantes, Miguel III, sin desmerecer lo demás, ¿no? Que tenemos, lo de Roberto Carlos Fernández, lo del mismo Medina. Pero entrando un poquito en materia de lo que significa el medio campo, para mí es un mixto de hombres importantes. ¿Por qué? Porque Cuellar, bien decía, es un hombre equilibrio, un hombre más de marca, más de contrarrestar un poco la creación del equipo rival, y tiene dos hombres con vocación ofensiva, tanto Roxon como Villamil. Sí, una cosa que queda clara de esta formación es que Bolivia va a jugar 4-3-3. ¿Qué significa esto? No va a salir a defenderse. Sí, es que no le queda otra. No, está bien. No le queda otra, ya dijimos, que poner a los 11 mejores que tenga, ya de cara al repechaje, que no falta 1000 años, faltan 5 meses. Nada, que es pasado mañana. Y además porque ya no tenés, yo creo que él ya sacó las cuentas, ya vio a todos los jugadores que tenía que ver, salvo que aparezca un monstruo, son estos, no hay otros. Ojo, Ramiro Vaca, ¿no? No, Ramiro si puede volver es titular. Ramiro Vaca, ¿no? Que hay que ver cómo vuelve también, ¿no? Claro, en el caso de que vuelve Ramiro Vaca, ahí sí cambia el dibujo. Ahí sería 4-4-2. Claro, es que ahí entraría en rombo. Entraría en rombo, ¿no? Claro. Seguirían estos tres. El rombo del medio. Claro, el rombo del medio. El rombo del medio con Vaca como un media punta detrás de los 2-9, digamos, en caso de que se pueda dar. Pero esta que estamos viendo es otra formación con Ervin Vaca de 5. No va a jugar porque va a jugar Cuellar. Claro, pero de todas maneras, Ervin Vaca es uno de los jugadores que en cualquier momento puede entrar. Es una muy buena alternativa. Sí. Ahora, vi otra alineación donde jugaba Sagredo en vez de Roberto Carlos Fernández, que Roberto Carlos iba un poquito más adelante. Claro. Que iría a jugar como juega en el Acron, ¿no? Porque él ahora ya no juega en esa posición. Claro, lo hacen jugar como un volante por izquierda, en un sistema 4-4-2, digamos. Exactamente. Juega como un volante por izquierda. Pero, pero hoy va a jugar de lateral. Te digo por qué. Para cuando él se va por la punta para arriba, Villegas pone a José Sagredo. ¿Por qué? Porque José Sagredo tiene muy buena cobertura por izquierda y lo reemplaza en el campo. Pero está bien. Bolivia está intentando una cosa nueva que antes nunca lo hizo. No salir a defenderse, jugar a tocar, jugar con un 4-3-3 que sea con presencia en campo contrario, jugar al toque. Tiene gente ahí que todos pueden tocar. Y no te hablo si viene Ramiro Vaca. Si dicen, acá estuvo de invitado Jorge del Solar y dijo que ellos tienen la plena seguridad de que para marzo va a estar Ramiro Vaca. Si estuviera hoy Ramiro Vaca, vamos a la primera formación, la que mostramos primero, le vamos a pedir a producción. Si estuviera Ramiro Vaca, el que sale de acá es Lucas Chávez. ¿Seguro? ¿No? Lucas Chávez, sí. Y de los que están hoy, mirá, está Tonino Melgar, está de los potables, ¿no? Algarañaz. Podríamos nombrar a Henry Vaca. Henry Vaca, que está en un buen momento. ¿Cuáles podrían entrar, crees, de los que podrían votar, serían potables por Lucas Chávez? ¿Sabes quién no está hoy lesionado? Viru Paniagua, pues, ¿no? Él entraba. Paniagua hoy día estaba también. Hoy, no, Paniagua era titular hoy. Y era un partido para Paniagua. Sí, tal cual. Que va a ser un jugador importante. Ustedes fíjense, acaba de firmar con una de las empresas de representación de atletas más grandes del mundo, Moisés Paniagua. Cuando una empresa de esas te toma, que te colocan enseguida, es porque te vieron, porque charlaron con vos, con tu familia, con tu entorno, saben qué persona sos y no tengan ninguna duda que en el 2026 Moisés Paniagua va a ir a jugar a Europa en un equipo importante. Seguro. Sí. Y te hablo con un equipo importante, no necesariamente de ser Real Madrid o Barcelona, puede ser el Sevilla, sería bárbaro. Sí. ¿Por qué? Mirá lo que pasó con Villamil. Fue a Liga de Quito, que no es el Sevilla o el Valencia, y creció una barbaridad. Sí, totalmente. Su cotización se duplicó. Sí. Ya están hablando de 2 millones por Villamil. 2 millones como base. Lo vendió el Bolívar en 1 millón. Claro. Date cuenta, en menos de un año. Sí, es un buen negocio. Es un gran jugador Villamil. Además tiene una contextura física desarrollada.
No sé si has notado esa diferencia. Tiene unas piernas que han engrosado, tiene un tronco, pero súper poderoso, que antes no lo tenía. Claro. ¿No? Se ha dado cuenta de que es un jugador importante y fíjate, no es un jugador, digamos, es un tapón. Este es un mixto. Puede jugar de tapón, puede jugar mixto. Hace goles. Tiene pisada al área del frente. Lo último, porque estamos cerca al final, pero esto es importante. O sea, cuando yo clasificó Bolivia al repechaje, dije, pero va a ser bravo porque tenés 2 partidos, no uno como era antes. No, van a ser 2. Sí, ahora van a ser 2, porque yo estuve mirando todos los que podrían entrar y Bolivia no les gana en el ranking. Así. Entonces, pero después, cuando fueron pasando los días y los meses, dije, lo veo bien el equipo. Me gusta este equipo, el técnico, yo soy hincha de Oscar Villegas, siempre lo digo, y me gusta la cantidad de jugadores que encontró nuevos. No sé, ¿te pasa eso? ¿Estás ilusionado? Por supuesto, ¿no? Porque fíjate, es una camada, es una sangre nueva en la selección y sobre todo que se nota que hay hambre. Cuando hay hambre de gloria, el final es infinito, porque no tenés techo. Claro. Entonces, fíjate, son jóvenes que están en búsqueda y que saben que pueden ser exportables en cualquier momento a Europa, a diferentes clubes, y obviamente que esto le abre las puertas a los jóvenes de no solamente quedar en este repechaje, sino poder clasificar y quedar para siempre en la historia del fútbol boliviano. Hay una realidad, en la última convocatoria contra Brasil, de los 28 convocados, 14 jugaban en el exterior. Sí. Eso no había pasado nunca. Claro. ¿No? ¿Y estás ilusionado también? 100% ilusionado. 100% ilusionado, con los pies en la tierra, sabiendo que se va a tener que enfrentar rivales durísimos. Por ejemplo, hoy escuchaba Camerún, es un posible rival. Imagínate, Camerún, Dios me libre. Físicamente te mata. No olvídate, no, son tremendos. Pero bueno, hay que ponerle el pecho a la Ahora cabeza. vos fíjate, en otro momento esta charla era imposible. No hubiéramos coincidido en que los tres estamos contentos con el equipo, con la propuesta del equipo, con el técnico, con los jugadores que fueron apareciendo, con la idea futbolística que le quiere dar, ¿no? Sí. Seguro. Hoy es un buen partido para enamorar al hincha, para enamorar a la gente. Si hoy Bolivia tiene un buen desempeño, independientemente del resultado, si tiene un buen desempeño, una buena actitud, nos va a ilusionar mucho más. Sin lugar a duda, el funcionamiento va a ser importante, sobre todo cómo salgo a jugar. Si salgo a defenderme, es como decir, digamos, estoy saliendo fuera de Bolivia y no quiero perder. No, tengo que salir a proponer, a hacer un equipo distinto. Es que ahora ya no vamos a jugar en el alto. Exacto, ahí está. Chao, vamos a jugar en el llano. Pero bueno, les propongo que vayamos a mirar el partido, que tenemos la televisión acá. Gracias por venir, Juan. Al contrario, Jorge, a la orden. Chao, Jorge. Gracias. Un placer, como siempre. Bueno, hasta el lunes nos vamos con la guarida. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Pachumani, Chasquipampa, Ahora es Prado, Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.